de lo que es escuchar a Dios, diferentes enseñanzas de lo que nuestro Señor nos está diciendo. Esta semana pasada estuvimos viendo la importancia de que Dios en los tiempos pasados nos habló por medio de los profetas, pero en su última manifestación al hombre, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, el cual es la imagen de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Estuvimos memorizando esa palabra y estuvimos ah, poniendo nuestro corazón en escuchar a Dios en ese sentido. El día de hoy yo quiero entrar en lo que es el significado de la palabra escuchar. Cuando hablamos de escuchar a Dios, ¿de qué estamos hablando? Porque pueden haber muchas interpretaciones de esa palabra. Y en ese sentido, busqué una palabra de Dios que está en Deuteronomio capítulo 12 para tenerla como texto central de este mensaje. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 12 y verso 28, palabras de Dios al pueblo de Israel: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Bendito el nombre del Señor. Es una palabra preciosa. Y allí habla de guarda y escucha. Guarda y escucha. ¿Qué quiere decir Dios cuando le habla a su pueblo para que nosotros escuchemos? Busqué en el diccionario en inglés de Merriam-Webster, el significado de la palabra escuchar. Y el diccionario me dice tres cosas que nos van a ayudar a entender el concepto de lo que es escuchar. El diccionario dice, punto número uno, que escuchar es prestar atención al sonido. Y es cierto, eso es algo que se hace hasta inintencionalmente. Uno escucha un sonido, usted está sentado ahí, a veces le dan un susto a uno cuando suena el freno de un carro o un golpe que ocurre cerca de donde estamos, pero Dios nos dio unos pabelloncitos que algunos los tenemos más graciosos que otros para captar las ondas de sonidos, y esas ondas de sonido viajan en el aire y llegan a nuestro oído, y ahí lo que tienen buenos como los míos no se le va mucho, y ahí entra y estimula nuestro tímpano y el tambor del oído y todas esas cosas que andan por ahí, y oímos en el sentido de que percibimos de que hubo un ruido. Amén. Entonces, también dice que escuchar es cuando se oye algo con atención reflexiva. Cuando se oye algo con atención reflexiva, cuando se le presta consideración, cuando se escucha algo y no simplemente se deja pasar, sino que se retiene y se mastica y se digiere. Es como que, imagínense que usted fuera un juez y que uno de los abogados le somete su caso. Usted lo escucha, pero entonces pesa sus palabras, pesa sus posturas, pesa sus evidencias, y en ese sentido
está escuchando el caso. Amén. Entonces, escuchar en ese sentido no es solamente que el ruido o el sonido me llegue al oído, como sería música. No es solamente que me llegue al oído, sino que lo recibo y me entretengo con el sonido. Y cuando digo que me entretengo es que lo someto a consideración, hago evaluaciones, hago comparaciones con eso que se me ha dicho. Amén. Entonces eso es también escuchar. Pero entonces el diccionario de Webster dice un tercer punto, y es que escuchar es estar alerta para capturar algo que se espera. Entonces, es como que, yo no sé cuántos ustedes se han fijado, cuando hay una tormenta, cuando va a llover, que de repente viene un relámpago, y cuando usted ve el relámpago, ¿qué usted espera? El trueno, ¿verdad? Parece que la luz corre más rápida que el sonido. ¡Fua! Y de repente, ¡pum! Y viene el sonido. De la misma manera dice que cuando escuchamos, tenemos que tener una expectativa. Tenemos que tener, digamos, un hambre de que algo viene que voy a comer. Algo viene que va a afectar me va a afectar a mí, va a afectar la posición que tengo y cómo estoy ahora mismo. Entonces, yo voy a usar estas tres expresiones que nos da el diccionario de Merriam-Webster para evaluarla dentro del concepto bíblico en un momentito. Pero por el momento quiero decirle que cada aspecto de la definición tiene significado. La palabra original del hebreo que se usa en este texto es shama, y eso significa, es una palabra raíz, es decir, que no viene derivada de ninguna otra. Y la concordancia Strong define esta palabra como oír inteligentemente. Oír inteligentemente, a menudo con implicación de atención, obediencia, etcétera. ¿Entienden eso? Entonces es un escuchar, es un recibir sonido que va a mover nuestros criterios, que va a mover nuestra mente, que va a mover nuestro corazón y aún va a determinar nuestras acciones. Si todavía no se sienten bien, no se preocupe, que vamos a ir caminando ahí, vagoncito a vagoncito. Acuérdense que estamos tratando de entender cuando Dios dice, guarda y escucha estas palabras, ¿qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios? Entonces, otra cosa que nos va a ayudar a entender cuando Dios dice escucha en esta palabra, ¿qué significa eso? Es entender en qué momento Dios dijo eso. ¿Qué propósito tenía él? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo cuando Dios le dice eso a su pueblo? Y quiero decirle simplemente eso es Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capta una época de la nación del pueblo de Israel cuando ya ellos van hacia la tierra prometida. Y realmente el final de este libro de Deuteronomio es precisamente ahí, antes de dar los últimos pasos para cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Entonces el Señor, ya por el capítulo 12, comienza a darles al pueblo todo tipo de instrucción. Comienza con aspectos de adoración, habla de la purificación, de la eliminación de todo lo que se refiere a dioses falsos. Él les dice, Dios les dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida y van a tener estos retos. Van a entrar a la tierra que yo les dije
que les voy a dar leche y miel, que les voy a dar la prosperidad, que les voy a dar la paz, pero van a haber algunos retos al ustedes entrar a la tierra prometida. Y en ese sentido empieza a darle instrucciones y mandamientos de las cosas que tienen que tener en cuenta. En el capítulo 28, que está más adelante y casi al final, ahí tiene los primeros 15 versículos diciendo: todas estas bendiciones estarán contigo si me escuchas, si me obedeces. Y les da un listado hasta el versículo 15. Desde el versículo 16 empieza a decir: pero si no me haces caso, si no me oyes, todos estos problemas te van a venir. Y ahí los versículos llegan hasta el 70 y pico. Todos los problemas. Si ustedes creen que nosotros vivimos problemas y que no sabemos por qué, yo te voy a decir, los problemas que vivimos son por todos esos versículos del 16 a 70 y pico. Porque no escuchamos a Dios como debemos. Entonces, en ese contexto de que Dios viene y le dice eso, finalmente Él dice: les he dado todas estas instrucciones, y ahora también quiero decirles que Moisés ya se va, ya se acabó su trabajo, y ahora le introduce a Josué como el nuevo líder que los va a entrar en la tierra prometida. Entonces, el mismo Moisés toma la ocasión para bendecir al pueblo como una despedida. ¿De acuerdo? Ven, esto era lo que estaba pasando cuando Dios se presenta, le da esta palabra al pueblo a través del mismo Moisés: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, vamos a analizar esa palabra y el significado de lo que es escuchar, en este caso a Dios, partiendo de los diferentes aspectos que nos provee el diccionario de Merriam-Webster. El primer aspecto del diccionario es que la palabra escuchar significa prestar atención, es decir, percibir el mandato. Guarda y escucha estas palabras. Escúchalas, guárdalas, ponle caso. Y yo en un momento me fijo en que cuando es simplemente percibir, una de las cosas que tenemos que hacer es distinguir los sonidos. Cuando escuchamos a alguien hablarnos, nos damos cuenta si está llorando, si está feliz. Nos damos cuenta si está hablando del agua o de la luz o del teléfono. Nos damos cuenta que si está hablando de un problema en la oficina o un problema en la casa. Y ese es el nivel más sencillo de escuchar. Y en ese sentido nosotros necesitamos poder distinguir lo que es el mandamiento de Dios y distinguirlo de lo que no es el mandamiento de Dios. Distinguirlo de lo que son nuestros deseos. Distinguirlo de lo que es el engaño del enemigo o las consecuencias de nuestros errores. ¿Ve? Cuando escuchamos a Dios, tenemos que percibir, tenemos que prestar atención a qué es lo que Dios está diciéndonos. Tenemos que distinguirlos, tenemos que establecer de qué es este mandamiento de manera específica. Y en ese sentido Dios nos ayuda. Los versículos 8 al 10 de ese mismo capítulo 12, el Señor les dice: ustedes, hablando de cuando entren a la tierra prometida, ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno
hace lo que mejor le parece. Y fíjense que se lo puse ahí resaltado con un colorcito para que nos demos cuenta que hay algo importante que Dios nos está señalando y que quiero resaltar. Ustedes no harán allí lo que ahora hacemos aquí, donde cada uno hace lo que mejor le parece. Pues todavía no han entrado en el reposo ni en la herencia que les da el Señor su Dios. Pero ustedes cruzarán el río Jordán y vivirán en la tierra que el Señor su Dios les da en herencia. Él los librará de sus enemigos que los rodean y vivirán seguros. Una cosa que Dios nos dice bien claro es: no puedes andar simplemente como a ti te parezca. Y si tú le preguntas al Señor, ¿por qué? Él te va a decir, pregúntale a Eva. Pregúntale a Eva. Y cada vez que tú vengas a preguntarme de lo que está pasando en el mundo, esa será la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué? Por eso mismo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Por todas las oraciones que se hicieron aquí antes de que yo predicara, pidiendo que Dios nos ayude en este problema, en este otro y en este otro. Todos esos problemas vinieron porque cada uno hace lo que bien le parece y no lo que Dios dice. Y de repente somos hasta orgullosos. Hablamos como que yo hice el mundo y yo lo puedo arreglar. Esta es la palabra de Dios. Dios dice, tú tienes que distinguir. Cuando tú me escuches, tú tienes que distinguir cuando yo esté hablando de los problemas del matrimonio. Tú tienes que distinguir cuando yo esté hablando de cómo criar un hijo. Tú tienes que poder darte cuenta de lo que yo mando cuando hay un conflicto entre hermanos o cuando hay guerra o qué hacer con respecto a la economía. Tienes que distinguir lo que yo digo de lo que tú piensas. Y si lo haces, me estás escuchando. Me estás escuchando. La iglesia misma, yo como pastor, tengo aquí 25 años, tuve 10 años antes allá en Santo Domingo. Entiendo que la responsabilidad implica organizar la iglesia para proveer el ambiente necesario para que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y por eso planificamos las cosas. Planificamos qué departamentos vamos a tener. Planificamos qué actividades vamos a llevar a cabo. Planificamos qué añadir y qué quitar para que podamos distinguir el mandamiento de Dios comparado de lo que a mí me parece bien. Yo tuve una experiencia en los primeros años que estuve aquí, porque vinimos y estamos tratando de pasarle el evangelio a la gente. Y un día estaba yo de voluntario en la escuela de mis niñas y me tocó estar con otro padre, más bien una madre, en el área del patio, porque la escuela de mi niña estaba donde está la escuela de mía, y los muchachos salían al recreo ahí en el área del jardín del frente de la iglesia. Y entonces en esa área, ahí estábamos un par de padres vigilando que los muchachos que estaban en el recreo estuvieran seguros. Y mientras estamos ahí contemplando a los muchachos y dejándolos que corran y vayan y vengan, conversamos. Y no recuerdo cómo llegamos al tema de la vida y la crianza de los hijos y todo. Y yo aprovecho para
darle una palabrita de Dios a la señora que está conmigo y le digo, sabe, por algo que estábamos hablando de los problemas que hay para la crianza de niños, yo dije, por eso es que yo trato, mi esposa y yo tratamos de enseñarle a nuestros hijos la instrucción bíblica para que ellos vean cuál es el pensamiento de Dios y cómo que Dios quiere resolver las cosas. Y con esto, que era verdad, trataba de estimularle para que también buscara de Dios y si necesitaba ayuda, etcétera. Pero la respuesta fue, bueno, como eso de leer la Biblia es tan difícil, tan enredado, mi esposo y yo lo que hemos decidido es enseñarle a nuestros hijos lo que nuestro corazón nos diga. Suena muy romántico, muy filosófico, muy atractivo, pero suena como lo que está amarillo ahí. Suena como que cada uno hace lo que mejor le parece. ¿Ve cómo es la cosa? Cuando los problemas vienen en el camino, le echamos la culpa al policía, al perro, al gato, al carro, a la lluvia. Pero quizás el problema es que no estamos escuchando a Dios. Punto número 2, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario nos habla de escuchar algo con atención reflexiva y a eso lo que he llamado considerar. Que no es solamente oír, a veces cuando yo cojo 7 horas de camino desde Carolina del Norte de visitar a mi mamá, usted sabe, ya yo doblé la curvita, ya como que las baterías duran menos. Entonces, para no cansarme mucho y cosas así, yo pongo una musiquita ahí que sea bien, ¿usted me entiende? Que yo vaya y pum, 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 pum. Y cuando pum, 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 pum. Así puedo ver, puedo estar despierto. Pero estoy oyendo, pero no significa nada. Simplemente no te duermas. ¿De acuerdo? Entonces, quizás nosotros oímos a Dios de esa manera. Que haga bulla para que yo no me duerma. Pero la palabra de Dios enseña que cuando Dios habla, nosotros tenemos que masticar esa palabra. Nosotros tenemos que compararla, tenemos que evaluarla, nosotros tenemos que tratar de entender a dónde Dios nos quiere llevar con esto. En el libro de los Hechos, la palabra de Dios nos da la historia de cuando Dios dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, de cómo Pedro se paró y predicó y les dijo a los ¿cómo se llama? Les dijo al pueblo de Jerusalén que estaba ahí, a todos los judíos que estaban en Jerusalén, qué es lo que había pasado y cómo habían matado a Jesucristo y etcétera, etcétera. Y cuando Pedro más o menos completó una idea y tomó una pausa, la palabra dice que cuando oyeron esto todos se sintieron profundamente conmovidos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Hay una reacción, fruto de un entendimiento. Hay una evaluación, hay una consideración. Si Dios dijo esto, ¿ahora qué hago? ¿Qué fue lo que quiso decir? Y si ya lo entendí, debo de poner mi corazón en eso. Ellos se sintieron profundamente conmovidos. Ustedes tienen al pastor predicando hoy, tratando de hablarle de la palabra. Yo sé que el pastor no es igual que Pedro, y mucho menos que el maestro, pero yo por lo menos leo la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella?
¿Cuánto te importa comparar tu vida con esa palabra de Dios? ¿Cuánto nos importa? Nosotros tendemos a decir, yo siempre lo he hecho bien, yo me crié en la iglesia, o siempre mi mamá me decía, y eso es muy bueno, si lo que te dijeron era la palabra de Dios. Normalmente las mamás dicen algo bueno. El asunto es hasta dónde ella podía acompañarte. El asunto es que ella no es Dios. Te da un buen consejo sobre ética, sobre trabajo, pero ella no puede decirte cómo se arregla lo del cielo si no es con una palabra de Dios. Así que gracias a Dios por las madres. Y en un momento vamos a hablar de eso, no hoy, porque también son instrumentos de Dios para nosotros. Pero necesitamos entender que yo necesito hacer o cambiar por esa palabra que Dios me está diciendo. Necesitamos una nueva cultura más reflexiva, más pensante, más autoevaluadora. ¿Ustedes han oído hablar de meditación? ¿Han oído hablar de esa palabra? Si yo le pregunto a todos ustedes, ¿cuántas veces en tu vida has tomado un tiempo que le llamaste un tiempo de meditación? No un tiempo en que tú estabas acorralado contra la pared, que no podías moverte ni modo, lo único que podías hacer era pensar. Pero un tiempo en el que tú intencionalmente dijiste, voy a meditar. ¿Cuántos de nosotros en toda una vida tendrían que usar todos los dedos de las manos para contarlos? ¿Sabe por qué? Porque cuando oímos hablar de meditación, por lo menos nosotros los latinos americanos, pensamos en los otros. En las culturas orientales y en esta gente que tienen cosas que son muy diferentes a nosotros, porque nosotros no acostumbramos a hacer eso. Entonces pensamos en yoga, meditación trascendental, en irse para el monte Everest, cruzar las piernas, poner las manos así, cerrar los ojos y llamar a las abejas. Sí, porque no estamos acostumbrados. Sí, porque no es nuestra costumbre. Porque no nos los enseñaron. Y ahora cuando vemos que la palabra habla de meditar, nos es difícil entrar en esa dimensión. Pero la intención de la palabra es precisamente esa. Es que cambiemos y tengamos nuevas experiencias y entremos a una nueva cultura. Por lo que la palabra dice de boca del Señor Jesucristo, les es necesario nacer de nuevo. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si yo criticaba a aquella persona cuando yo no buscaba de Dios porque la veía con la Biblia y decía, esa loca vieja anda con una Biblia para arriba y para abajo. Ahora no me voy a sentir tan bien de agarrar una Biblia para meditar en ella. Punto número 2 de escuchar. Punto número 1 es, tenemos que percibir, tenemos que distinguir lo que es el mandamiento de Dios y lo que no es el mandamiento de Dios. Punto número 2, cuando recibimos el mandamiento de Dios, no es para colocarlo sobre un gavetero de adorno ni en la mesita del medio de la sala. Es para considerarlo, es para masticarlo, es para rumiarlo. Es para buscar el peso absoluto que tiene, es para ver su incidencia en mi vida. Y entonces el punto número 3 es que estemos alerta para una
respuesta, un sonido que estamos esperando. Necesitamos estar alerta. ¿Sabían ustedes, cuando yo me puse a meditar y quería hacer una frase sobre lo que implicaban los mandamientos, entendí que un mandamiento contiene la promesa de un resultado que solo Dios puede garantizar? Déjenme decírselo un poquito más completo. Un mandamiento está determinado por proceder de Dios mismo, número uno. Procede de Dios mismo y contiene la promesa de un resultado que solo Dios puede garantizar. Miren el mandamiento que está ahí. Jesucristo hablando en Juan capítulo 14. Dice, ¿quién es el que me ama? Pregunta Jesús. Y dice, el que hace suyo mis mandamientos, en otras palabras, el que me escucha y los obedece. Y al que me ama, mi Padre le amará y yo también le amaré. Ahí hay promesa. Y me manifestaré a él. Ahí hay promesa. Entonces, cuando analizamos la palabra, tenemos que ver qué es Dios quiere conmigo y qué Dios me está prometiendo, en base a qué Dios quiere que yo viva. Entonces, voy a estar alerta, voy a estar pendiente, voy a procurarlo. Las cosas de Dios, seamos sinceros, incluyéndome a mí. Yo sé que hay gente que lo ha hecho, pero yo creo que la mayoría de nosotros no estábamos buscando a Dios cuando lo encontramos. Yo creo que la mayoría de nosotros, Dios nos andaba buscando a nosotros y nos hizo tropezar para que nos diéramos cuenta que Él estaba ahí. Yo sé que hay gente que han tenido situaciones en su vida en que ellos han dicho, yo tengo que hacer algo, y buscan de Dios. Sí, yo no lo niego. Yo pienso que sí. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no lo buscamos, no lo andamos buscando. Muchas veces vamos a actividades de la iglesia, compramos un libro y le estamos poniendo caso a cualquier cosa menos eso. Estamos oyendo un mensaje y lo que estamos pensando es, oh, esa camisita del pastor como que le queda grande. Él no se ha dado cuenta de cuánto brillo tiene en esa calva. Tenemos que estar alerta, tenemos que ver cuál es la promesa de Dios. Dios te busca. Dice la palabra que la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que a Dios se acerca tiene que creer que le hay y que algo va a salir de él. Porque dice, y que recompensa al que le busca. Cuando tú viniste para acá hoy, yo no sé si lo tenías pendiente, pero tenías que venir a buscar una bendición de Dios. Y es la oración de nosotros que todos ustedes vayan a casa bendecidos hoy. Amén. Tienes que venir con hambre, sin hacer alusión a refrigerio. Eso es escuchar. Y dentro de eso hay un aspecto que el diccionario no me lo menciona directamente, pero que está en el texto. Porque el texto dice, escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, te vaya bien. Haciendo lo bueno y lo recto delante del Señor. Te vaya bien. Tenemos que poner en práctica. Tenemos que actuar basado en lo que hemos oído. Y yo te puedo decir que cuando Dios está diciendo esto, si ustedes leen el capítulo entero del Deuteronomio 12, van a ver cómo Dios, así como dijo del 8 al 10, no es como ustedes lo están haciendo ahora.
donde todo el mundo hace lo que piensa. No, van a ver a Dios que hay muchas cosas que tenemos que corregir y poner en práctica. En Jeremías capítulo 44, Dios dijo: una y otra vez envié a mis siervos los profetas para que les advirtieran que no incurrieran en estas cosas tan abominables que yo detesto, y está hablando de relacionarse con otros dioses, pero ellos no escucharon ni prestaron atención. ¿Cómo Dios lo sabe? Él dice: no se arrepintieron de sus maldades, sino que siguieron ofreciendo incienso a otros dioses. ¿Escucharon o no escucharon? No escucharon, no hicieron lo que le dijeron. En Segunda de Reyes, Dios les dice: sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Ven, ellos oyeron, pero no hicieron caso. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Por eso es que a veces la iglesia la acusan de hipócrita. Porque tenemos un sacocho de bacalao con berenjena, con aguacate, con guineo, un poquito de leche. No, pero serio, vivimos un sincretismo espiritual increíble. Sincretismo es mezcla de religiones, porque anda el espíritu ese de que todos los caminos llegan a Roma. ¿Recuerdan que estábamos hablando de eso? Anda ese espíritu. Y no es mentira, todos los caminos llevaban a Roma, pero a Dios no. No a Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice la palabra de Dios. Por eso lo repito, porque realmente no es algo de mi invención. Fue Dios quien instituyó eso. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo lo escucho, lo analizo y digo: oh, mi inteligencia no sirve. Oh, yo no puedo conseguirlo haciendo buenas obras. Oh, el dinero no lo ve, no lo compra. Hay que buscar a Jesucristo. También Dios les dijo, bueno, allí está en Segunda de Reyes. Entonces, vamos a cerrar. Primero le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo un padre sabe que su hijo lo escuchó? Cuando se mueve y hace lo que le dijeron. De lo contrario, mientras tanto, usted no piensa que le escuchó. Y ellos sí oyen, mejor que nosotros los viejos. ¿Verdad que sí? Ellos oyen bien. Pero parece que si estuvieran sordos, ¿verdad? Dice mamá. ¿Por qué? Porque se le dice lo que deben de hacer y no lo hacen. El problema que yo me estoy fijando en los últimos tiempos, no sé si es porque ya yo llegué a esa liga, es que nosotros los viejos muchas veces nos portamos como los muchachos. Que Dios nos dice lo que nos conviene, pero no nos movemos. No nos movemos. El sermón más largo que el mío, que dio nuestro Señor Jesucristo y que está registrado en los evangelios, es conocido como el Sermón del Monte, donde él comienza con las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 5. Dichosos son los pobres en espíritu, dichosos son los pacificadores, felices son los que buscan la paz.
Y por ahí sigue hablando del matrimonio, del juramento, de los afanes de la vida, de las prioridades, de la oración y mucho, mucho, mucho más. Imagínense, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, y él está hablando. Así que si ustedes quieren mejorar mi tiempo de predicación, váyanse a escuchar al Señor dándole el sermón del monte. Yo me imagino que se pasaron desde la mañana hasta la noche allí y tuvieron que darle sus sanduchitos. Pero cuando el Señor ya iba a bajar del monte, ya iba a dejar de hablarles a ellos, dijo, les voy a dar esto último, ¿ok? Después que les da todas estas enseñanzas diferentes, que muchas de ellas no estaban conectadas una con la otra. Y al final, él dice, una última, no se me vayan todavía, una última. Esto es lo que él dice. Perdón. Por tanto, o sea, por todo eso que le he dicho, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero, él no terminó ahí. Pero todo el que oye mis palabras, dice el Señor, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Ven lo que dice el Señor? Si ustedes la oyen y hasta felicitan al pastor, wow, qué mensaje, pastor, caramba, no hay muchos que hablen como usted. Me crezco yo adentro de los pantalones, pero no la practica, solamente aventó al pastor. Y el pronóstico es que grande va a ser su ruina. ¿Entiende eso? Grande va a ser mi ruina si yo oigo la palabra y no la pongo en práctica. Jesús les dijo todos estos mensajes de todos estos temas y al final les dice, ok, les he enseñado que ya no les cabe nada. Pero, ¿qué ustedes quieren? ¿La bendición o la destrucción? ¿Van a poner en práctica o la van a ignorar? ¿Van a seguir su vida? Porque usted sabe, pastor, que son muchas responsabilidades y muchas cosas. Palabra de Dios, como dicen por ahí, te alabamos, Señor. El texto de hoy se lo voy a volver a leer antes de irme. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Palabra de Dios para que le alabemos, para que le hagamos caso. Y si queremos que nos vaya bien en la vida y también a nuestros hijos, tenemos que comenzar a recitar más el mandamiento, a meditar más la palabra y sobre todo a aplicar lo que Dios dice al área correspondiente de mi vida. Oigan esto, escuchar es practicar. ¿Pueden repetir eso conmigo? Escuchar es practicar.
Inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a orar al Señor. Padre bueno, bendito seas. Tú eres Dios. No hay como tú. Y tu palabra es clara. Y tú eres tan bueno que nos rebosas, que la haces amplia, que nos las explica de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de abajo a arriba, de arriba a abajo. Y llegas a nuestros corazones y nos provocas y hasta nos das entusiasmo. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias por el Espíritu Santo que has enviado para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Gracias. Te rogamos como hombres débiles, hombres y mujeres débiles, que abras nuestros oídos a tu palabra. Como aquel ciego dijera a nuestro Señor Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. Hoy te pedimos, Padre, que nos ayudes a escuchar. Queremos caminar contigo. Dirígenos, llévanos a tu presencia. Ordena nuestros pasos con tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta semana en los grupos Oasis, si usted no está en un grupo, le